Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Crees en el destino? Hoy, el propósito de este programa de Perlas del Vacío es hablar del propósito. Quédate con nosotros y bucea profundamente para encontrar ese propósito que encierra la perla que hay en ti. Y si hay un propósito, digamos, inicial, básico, biológico, que sería el propósito de la ameba, el primordial, ese cuando empezó la vida, ese cuya consigna era mantenerse con vida, aunque no sabía muy bien para qué, pero estaba empezando en el principio de los tiempos a estructurarse un soporte biológico para que más adelante seguramente fuera trascendido. Y gracias a este soporte biológico que permite que nuestras biologías funcionen, tengan su función y funcionen de manera automática, cuando la entidad biológica se hizo más compleja y, por ejemplo, se convirtió en un ser humano y empezó a hacerse preguntas que trascendían su propia existencia meramente de subsistencia. Esto ocurrió en el momento en que, que esta entidad llamada ser humano se le quedó como pequeño, ¿no? Este diseño únicamente de mantenerse con vida en la existencia, y empezó a hacerse preguntas de un mayor calibre, ¿no? Necesitaba respuestas. Y un día se preguntó ¿para qué estaba en la vida? ¿Para qué había nacido? ¿Cuál era su función? Más allá de simplemente sobrevivir. Y esta fue una buena pregunta, porque cada vez que el humano se hace preguntas, un aspecto de él, profundo, oscuro, pero muy grande, empieza a responderle desde otro lugar, desde un lugar que sus ojos físicos no ven, pero que está ahí en tiempo presente. Y desde este lugar es que empieza, a partir de la pregunta, a moverse cosas en la realidad, a moverse cosas en tu vida cotidiana. Cada vez que te haces una pregunta, cosas empiezan a ocurrir.
Al principio eran respuestas a preguntas infantiles. Un humano inmaduro que solo buscaba una satisfacción inmediata, rápida, que solo buscaba distraerse, divertirse, sentirse bien, satisfecho. Y con estas preguntas infantiles que se movían dentro de un círculo pequeño que solo le incluía a sí mismo y todo lo más quizás a su familia o sus relaciones más inmediatas, más cercanas, es que ese ser humano todavía inmaduro e infantil no era capaz de incluir otros aspectos de su realidad porque chocaban de frente con sus propios deseos infantiles, con sus propias necesidades de autosatisfacción. Esto no es malo, porque este tránsito en el desarrollo del humano hacia un aspecto más maduro y más profundo es lo que le permite tomar conciencia de sí mismo, individualizarse para darse cuenta de cuál es su particularidad. Hay un proceso inicial, siguiendo con este símil, ¿no?, del desarrollo de la etapa de una persona. Si estamos hablando de una primera etapa infantil, hay un deseo de conseguir satisfacción que le va a plantear otras cuestiones, que le van a plantear otros retos que en principio, por justamente la falta de madurez y de experiencia y de información, le van a llevar de frente a toparse con unos límites que van a ser los conflictos, que en principio no lo va a llevar muy bien. Le van a producir frustración, desengaño, desencanto, sufrimiento en definitiva. Todo esto es parte del proceso que le van a permitir al niño crecer y desarrollarse. Entonces, en esta primera parte de esta búsqueda de un propósito infantil que solo va a contemplar el propio deseo o todo lo más el deseo, como he dicho, de la gente más próxima, va a ser una primera etapa del desarrollo de un propósito dentro de una expectativa restringida. Bueno, esto explicado así, si miramos un poco hacia el horizonte, tal y como están ahora las cosas en general, dentro de la familia humana, en este planeta, podríamos llegar a pensar que todavía estamos en una etapa infantil de desarrollo, porque se nos dice que el verdadero propósito por el cual estamos aquí es simplemente ser felices, conseguir satisfacción, éxito, reconocimiento. Y esto no es que esté mal en sí mismo, y además es lícito, ¿no?, tener estas expectativas respecto de mi propósito. Pero reconozcamos que simplemente el mantenernos en este tipo de propósito de autosatisfacción permanente nos va a llevar indefectiblemente ante los propios desafíos de la vida que por naturaleza nos va a plantear, nos va a llevar a situaciones en las que nos va a poner, digamos que nos va a poner a prueba nuestra identidad inmadura, infantil, que cree que su único propósito en la vida es ser feliz, divertirse, entretenerse, tener éxito, fama, etcétera, etcétera. Como digo, esto no es que esté mal, pero
es un propósito un poco miope, porque no tiene en cuenta otros factores que la propia existencia afortunadamente nos va a poner sobre la mesa de nuestra vida, sobre la propia experiencia, que siempre va a estar desafiando esas estructuras mentales, eso que yo creo que es mi propósito. Entonces, como digo, si no trasciendo, si no utilizo esta experiencia como un proceso en el que voy a poder ver los puntos ciegos de mi propio diseño, de mis propias creencias, de mi propia perspectiva, voy a estar siempre quedándome en un punto de frustración. Entonces voy a convertirme finalmente en un niño eterno. Voy a estar transitando un tiempo, años, pero no voy a crecer interiormente. Entonces llega el momento cuando el individuo finalmente se permite transitar su proceso para darle un mayor propósito, que es trascender su propósito inicial, porque siempre vamos a estar haciéndonos preguntas cuyo propósito es trascender el propósito inicial. ¿Para qué? Para expandir mi propio diseño, mi propia perspectiva. Si me permito vivir todo este proceso sin quedarme, sin quedarme constreñido, sin quedarme ahí atrapado en conseguir esa zanahoria, ese regalito, llegar a esa meta, porque muchas veces nos quedamos encandilados con las metas y los sueños, pero ignoramos que el verdadero propósito de tener una meta, de tener una ilusión, de tener desafíos en mi vida, es el camino hasta llegar a esa meta, ¿no? a ese premio, a ese sueño. El verdadero propósito no es tanto conseguir eso que tanto anhelo, como el cómo voy a llegar ahí. ¿Cuáles van a ser las estrategias que ese proceso, de ese desafío que la vida siempre me va a estar planteando, cuáles son las estrategias que voy a ser capaz de desarrollar hasta llegar a esa finalidad, ¿no? Que tanto me motiva? Entonces, ahí cuando me doy cuenta de que lo importante es el tránsito, la exploración hasta llegar a la meta, entonces estoy saliendo de la fase infantil y estoy entrando en una fase de madurez. La fase de madurez es aquella en la que descubro que ya no es tan importante llegar a la meta, sino caminar el camino desde una conciencia distinta que me va a permitir desarrollarme, crecer, y ese es el verdadero propósito, ¿no? Que finalmente va a dar un propósito a mi vida. Antes, hablando del propósito, creo que también a veces podemos pensar este asunto del destino, si existe realmente un destino, si está todo predeterminado. Esta idea determinista de la vida y la existencia. Yo aquí valoraría que, si bien hay una estructura determinada a la cual llamamos realidad, que es algo que ya existe y está determinado, evidentemente,
dentro de esta realidad determinada, lo que sí no está determinado son los factores, los múltiples factores que la realidad me va a brindar y que yo puedo tomar desde un lugar u otro. Por ejemplo, si yo tengo, que ir a una reunión, tengo que ir a un trabajo, a una reunión muy importante, pero se me hace tarde, yo puedo, dentro de toda esa realidad que ya está determinada, puedo elegir pensar que ya no hay remedio, que llego tarde y que no puedo hacer nada por evitar un futuro inmediato, ¿no? Y entonces voy a llegar con una actitud de derrota en la que seguramente voy a provocar una reacción negativa de mi jefe, de mis compañeros. Y, por ejemplo, si tengo que hacer una presentación en mi trabajo, dentro de esta idea ya predeterminada que yo he validado anticipadamente, todo va a salir mal, ¿no? Todo va a salir mal. Pero también puedo, dentro de toda esta historia, de todo este contexto, que en parte está predeterminado, puedo elegir tener otra actitud, validar otras cuestiones, como por ejemplo, puedo llamar por teléfono y avisar que voy a llegar un poco tarde y aprovechar este tiempo para quizá pensar con más detalle cuál va a ser mi discurso y cómo voy a abordar la situación. Y ahí lo que estaré utilizando este tiempo para, anticiparme a las posibles reacciones o a lo que me vaya a encontrar en este futuro inmediato. Y esto me va a dar cierta ventaja. Mi actitud va a ser más positiva y asertiva, con lo cual vemos que una misma situación determinada, ahí tengo cierto margen de maniobra. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio para compartir, para, dar un tiempo para procesar todo esto del propósito y luego continuar para seguir profundizando un poquito más y llegar a alguna conclusión. Pero como digo, antes vamos a escuchar Lemon Tree, esta preciosa canción titulada Lemon Tree de Fool's Garden. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is
is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the yellow lemon tree. El limonero da limones. Ese quizás sea su propósito más importante. Los propósitos son muchos y ninguno es mejor que otro. Simplemente creo que lo más importante es que tu propósito de vida esté en coherencia respecto de la conciencia que en este momento, en la que en este momento estés. Por eso no hay ni mejores ni peores propósitos. Si crees que estás haciendo lo que tienes que hacer, que haciendo lo que haces, eso te produce realmente paz, da sentido a tu vida, entonces seguramente estarás en tu propósito. El tema es cuando empiezas a notar que ese propósito realmente ya no es satisfactorio, que tienes como otras necesidades. Está algo dentro de ti como demandando empezar a hacer otras cosas, porque las que haces ya no te dan respuesta a otras preguntas que están surgiendo dentro de ti. Esta es la dinámica natural a través de la cual el humano se trasciende a sí mismo, evoluciona. Y esto es como transitar una enfermedad. Muchas veces no es nada fácil porque tenemos la tendencia a apegarnos a aquello que percibimos que nos da seguridad, tranquilidad. Y los procesos, normalmente, cuando los propósitos dejan de tener propósito para nosotros, empieza un proceso de ruptura de los antiguos esquemas, pensamientos, creencias, ideas, ideologías. Y es bueno saber que cuando ocurre esto, lo único que está pasando es que el gusano está entrando en un proceso de transformación que lo va a llevar a un nuevo diseño, a una nueva versión de sí mismo, más grande, más abarcadora, más expandida. Entonces es bueno saber que cuando nuestro propósito se nos queda pequeño y empezamos a hacernos preguntas, vamos a entrar sí o sí en un propósito desafiante. Porque este es el proceso normalmente.
quizá un limonero, un árbol, nunca pueda dejar de ser un árbol y nunca pueda dejar de tener otro propósito más que el de dar limones. Pero el ser humano es un ser más complejo y es un ser que realmente atraviesa a lo largo de su vida diferentes etapas. Pero es importante darnos cuenta de que en estas distintas etapas podemos llegar a ser, de hecho, llegamos a desarrollar muchos diferentes propósitos, diferentes personajes, diferentes proyectos, trabajos, relaciones. Sí, realmente yo diría que nos parecemos más a una mariposa que primero es como un gusanito que va arrastrándose por el suelo y que no tiene mucha noción de a dónde va y para qué existe, pero que se nos da la oportunidad de convertirnos en algo más, en algo que el gusano en principio no tiene ni idea que puede llegar a convertirse en una mariposa y que puede llegar a volar, que puede llegar a trascender aquello que al principio percibía que era lo que le daba una identidad, le daba seguridad, le daba un propósito aceptable, bueno para ella, pero que en un momento dado empieza a constreñirle y ahí es donde hay que darse permiso para, digamos, romperse, transformarse, para llegar a tener un propósito mayor. Que antes de que existiéramos, antes de que nacieras, ya había un propósito para tu existencia. Y el propósito seguramente era que te trascendieras a ti mismo respecto del propósito inicial básico. Porque quizá el propósito de nuestra existencia es el de expandirnos a nosotros mismos, el de trascendernos, el de continuar este movimiento de expansión de la propia conciencia. Porque si nos quedamos en la etapa de niño, en la etapa infantil, hasta la hora de morir, es decir, si vivimos pero no crecemos, no nos permitimos crecer interiormente, no nos permitimos convertirnos en un adulto, porque nos quedamos en ese pequeño círculo, ¿no?, que necesita, siempre busca la autosatisfacción, ¿no? O es un pequeño círculo que solo me permite ver desde mi propio ombligo. Esto realmente no tiene un verdadero propósito más allá de mí mismo. Y si tiene algún propósito, la particularidad que yo soy como individuo es la de reconocer justamente mi particularidad, eso que yo puedo aportar a la existencia más allá de mi particularidad, permitirme el proceso para trascenderme. Si no permito este proceso de trascenderme a mí mismo, viendo a través del conflicto mis propios límites, que seguramente tienen que ver con miedo y con sentimientos de desvalorización, todos los desafíos que me plantea la vida en forma de problema o de conflictos son para que yo, digamos, me trascienda, ¿no? Trascienda mis propios miedos, mis propios límites, como digo. Realmente ese es el verdadero propósito de nuestra vida, seguramente.
Y si no me permito crecer a través de transitar todo esto, toda esta etapa infantil, si no llego a una etapa adulta, muy probablemente mi propósito va a dejar de tener sentido. Mi vida va a dejar de tener un verdadero propósito más allá de, como digo, de mis urgencias más infantiles o inmaduras. Y en este quedarme en un tiempo circular lleno de frustración, que no es capaz de ver para qué realmente estoy aquí, voy a entrar, como digo, en un tiempo circular enquistado que me va a llevar a una decadencia. Y en esta decadencia, muy probablemente lo que va a ocurrir es una decadencia no solo interna, sino también externa, es decir, de mi biología, en el que voy a empezar muy probablemente a enfermar, a entrar en procesos de enfermedad, simplemente porque no soy capaz de darme cuenta ni de gestionar mi verdadero propósito de vida. Más allá de mi propósito particular, hay un propósito de conciencia. Y si no soy capaz de estar a la altura de ese propósito, de esa conciencia, mi vida pierde propósito. Y en esa pérdida del verdadero propósito, entro, como digo, en un periodo, en una transición, en un proceso decadente en el que mi vida pierde sentido. Es por eso, muy probablemente, que las personas envejecemos y claramente puedo ver que las personas a partir de una determinada edad en la que ya sus vidas ya no tienen ese propósito que le marcaba la biología de crianza de hijos, de educación de los hijos, de mantener la casa, la familia, etc. Cuando la persona pierde ya ese propósito vital primordial, que tiene que ver con la biología, empieza la decadencia. Es muy importante darse cuenta de esta dinámica para verla, aprovecharla, ver de qué manera me toca, me provoca para trascenderlo. Cada uno deberá trascenderlo desde donde está, porque no creo que haya unas pautas, digamos, que sirvan para todo el mundo. Pero sí es muy importante ver que finalmente de lo que se trata, el propósito es ir trascendiendo esos desafíos que la propia vida nos provoca. Bueno, nada más, queridos amigos, espero que se haya entendido, haya resultado útil este programa y nos vemos en el próximo programa de Perlas del Vacío Radio. Un saludo y hasta la próxima. Chao.